Elegido. Si estas palabras están llegando a ti ahora, detente un segundo y escucha con el alma. Esto no es casualidad, no fue el algoritmo, no fue azar, no fue curiosidad. Este es un mensaje de Dios alineado con absoluta precisión divina, activado justo en el instante exacto en que tu espíritu estaba preparado para recordarlo. Los elegidos siempre lo sienten primero por dentro. Una vibración sutil, una certeza silenciosa, algo que se enciende sin pedir permiso a la lógica. Si estás aquí, es porque esa parte profunda de ti ya sabía la verdad antes de que tu mente pudiera formularla. Te hablo directo porque este mensaje no fue hecho para todos. Fue reservado para los elegidos que han caminado en silencio, cargando preguntas que nunca pudieron explicar, sintiendo una sensibilidad que los separó del resto, viviendo en un mundo que siempre pareció ligeramente fuera de lugar. Tú no estás perdido, no estás confundido, estás despertando. Y este despertar no es repentino ni superficial, es profundo, gradual y guiado desde lo invisible. Es la activación de tu llamado divino, ese que te ha acompañado toda la vida aunque recién ahora empieces a reconocer su nombre. Muchos elegidos dudan de sí mismos porque hablan un lenguaje espiritual que otros no comprenden. Dicen frases que parecen simples, pero que en realidad revelan una conexión profunda con lo invisible. Frases que nacen del alma, no del razonamiento. Frases que no se aprendieron, se recordaron. Hoy vas a comprender que muchas de esas palabras que has dicho sin pensarlo son señales del elegido actuando desde la verdad interior. Este video no viene a convencerte de nada. Viene a recordarte lo que siempre supiste. Porque el elegido de Dios no necesita pruebas externas cuando la confirmación ya vive dentro. Tu forma de hablar, de sentir, de percibir la vida, ha sido siempre distinta. Y no fue un error. Fue diseño, fue preparación. Fue alineación silenciosa mientras el mundo intentaba distraerte de tu verdadera identidad. Escucha con calma. Respira. Permite que estas palabras bajen del oído al corazón. No te apresures. El espíritu reconoce la verdad sin esfuerzo. Si en algún momento sientes que algo se mueve dentro de ti, no lo ignores. Esa sensación no es emoción, es activación. Es el llamado divino tocando la puerta de tu conciencia de una forma suave pero firme. Este mensaje de Dios llega hoy porque ya no es tiempo de dudar, es tiempo de reconocer. Reconocer que eres parte de los elegidos. Reconocer que tu lenguaje revela tu origen espiritual. Reconocer que nada en tu camino fue aleatorio. Todo te condujo aquí. Y si mientras escuchas sientes una confirmación silenciosa, una paz extraña o una certeza profunda, comenta 777. No para mí, sino como un acto de alineación contigo mismo. Porque cuando el elegido reconoce la verdad responde. Las palabras nunca son solo palabras, especialmente cuando nacen de un espíritu despierto, para elegido de Dios. El lenguaje es una extensión del alma, una manifestación natural de lo que vibra en su interior. Antes de que una frase salga de tu boca, ya ha pasado por capas profundas de conciencia, intuición y percepción espiritual. Por eso, muchas veces dices cosas que no planeaste, que no ensayaste, pero que contienen una verdad que luego el tiempo confirma. Eso no es casualidad, es el lenguaje espiritual actuando desde dentro. El mundo enseña a hablar desde el ego, a reaccionar, a defenderse, a impresionar, a controlar. Pero los elegidos no fueron diseñados para comunicarse desde esa frecuencia.
Cuando el ego habla, busca validación. Cuando el espíritu habla, revela alineación. Esa es la diferencia fundamental. El elegido no necesita elevar la voz para transmitir verdad. No necesita adornar sus palabras para que tengan peso. Su lenguaje tiene autoridad porque no proviene del deseo de convencer, sino de la certeza interna. Muchos elegidos pasan años sin darse cuenta de que hablan distinto, no porque se crean superiores, sino porque su percepción es más profunda. Detectan matices, sienten silencios, reconocen intenciones más allá de las apariencias. Por eso, sus palabras suelen incomodar a algunos y tranquilizar a otros. El lenguaje espiritual no busca agradar a todos, busca resonar con quienes están listos. Y esa resonancia no se puede fingir. La alineación divina es la fuente de ese lenguaje. Cuando un elegido está alineado, incluso sin saberlo, sus palabras fluyen con coherencia interna. No siempre son perfectas, pero son honestas. No siempre son suaves, pero son verdaderas. Y esa verdad se siente. Las personas pueden no entenderte completamente, pero sienten que hay algo real en lo que dices. Esa es una de las señales del elegido más claras. Su lenguaje tiene profundidad, incluso en frases simples. A diferencia del mundo, que busca señales externas para confirmar valor, el elegido aprende a reconocer las señales internas, sensaciones, intuiciones, pausas, impulsos suaves que no gritan, pero guían. El lenguaje espiritual nace de escuchar esas señales internas antes que las voces externas. Por eso, muchas veces el elegido se detiene antes de hablar o dice menos de lo que podría. No es inseguridad, es discernimiento. Hablar desde el espíritu también implica responsabilidad, porque las palabras del elegido crean impacto. No siempre inmediato, pero sí profundo. Una frase dicha en el momento correcto puede sembrar una verdad que despierta años después. Por eso, el elegido siente un peso sagrado en su lenguaje, aunque no siempre sepa explicarlo. Intuye que lo que dice importa, que no todo debe ser dicho a la ligera. Este contexto es importante porque antes de reconocer las frases del elegido, necesitas entender de dónde vienen. No nacen del azar. Nacen de una conexión viva con lo divino. Nacen de una historia espiritual que empezó mucho antes de este momento. Y cuando comprendes eso, dejas de juzgarte por hablar distinto y comienzas a honrar esa diferencia. Porque tu lenguaje no es un error, es una señal, es identidad. Es el reflejo de que tu espíritu recuerda quién es, incluso cuando tu mente todavía está aprendiendo a hacerlo. No sé por qué, pero siento que esto es lo correcto. Si esta frase ha salido de tu boca más de una vez, debes saber que no es una simple expresión. Es una de las frases del elegido más claras y más incomprendidas. No nace de la lógica, no se apoya en argumentos, no busca aprobación. Nace de un lugar más profundo, donde el espíritu reconoce el camino antes de que la mente lo entienda. Los elegidos hablan así, porque fueron entrenados internamente para confiar en una guía invisible pero real. El mundo enseña a decidir desde la razón, desde el análisis, desde la comparación constante. Pero el elegido de Dios fue formado para escuchar primero la voz interna. Esa voz no grita, no discute, no explica. Simplemente confirma. Cuando dices, no sé por qué, pero siento que esto es lo correcto, estás reconociendo que algo más grande que tú está participando en la decisión. Ese algo es el mensaje de Dios manifestándose como intuición. La intuición del elegido no es impulso ni emoción momentánea. Es una certeza silenciosa que llega sin ansiedad.
puede desafiar la lógica, incluso ir en contra de lo que otros consideran sensato, pero trae paz. Esa paz es la prueba interna. Mientras la lógica necesita garantías, el espíritu necesita alineación. Y cuando hay alineación divina, el elegido avanza aunque no vea el mapa completo. Dios no guía a los elegidos gritándoles órdenes desde el cielo. Los guía desde dentro, afinando su sensibilidad, entrenando su percepción, fortaleciendo su confianza espiritual. Por eso, muchas veces el elegido no puede explicar por qué toma ciertas decisiones. No es porque sea irresponsable, es porque está respondiendo a un llamado divino que no opera con palabras humanas. Esta frase aparece en momentos cotidianos. Al aceptar una oportunidad que no parece perfecta, al rechazar algo que todos consideran ideal, al alejarse de una persona sin una razón concreta, al permanecer firme cuando otros dudarían. El elegido siente antes de entender, y aunque eso le ha causado críticas, también le ha salvado de caminos que no eran suyos. Confiar sin pruebas externas es una de las mayores pruebas espirituales. El elegido aprende que no todo lo verdadero puede demostrarse, pero sí puede sentirse. Cuando actúas desde esa frase, estás declarando confianza en la guía divina. Estás diciendo, no necesito verlo todo para obedecer. Y esa obediencia interna es lo que diferencia el elegido de Dios del resto. Muchos dudan de sí mismos después de decir esta frase. Se preguntan si están siendo ingenuos, si están evitando pensar, si están equivocándose. Pero el problema no es la frase. El problema es vivir en un mundo que desconfía de lo espiritual. El lenguaje espiritual no es aceptado por todos porque no puede ser controlado. Y lo que no se puede controlar, se intenta desacreditar. Cuando esta frase es auténtica, no produce caos. Produce dirección, tal vez no inmediata, pero sí coherente con el propósito. El elegido que aprende a honrar esta frase empieza a notar patrones, caminos que se abren, protecciones invisibles, errores evitados, todo sin explicación lógica. Eso no es suerte, es alineación sostenida. Dios confía en sus elegidos antes de que ellos confíen plenamente en sí mismos. Por eso les habla en sensaciones, en certezas suaves, en frases simples que contienen una verdad profunda. No sé por qué, pero siento que esto es lo correcto. No es duda. Es fe en estado puro. Es el espíritu reconociendo su origen. Si esta frase vive en ti, no la apagues. No la traiciones para encajar. No la silencies por miedo al juicio. Porque cada vez que la honras, fortaleces tu conexión con lo divino. Y cada vez que la ignoras, algo dentro de ti se apaga un poco. El elegido no necesita entenderlo todo, necesita confiar, porque cuando confía, el camino responde, siento que no encajo aquí. Esta frase no nace de la inseguridad, aunque muchos intenten interpretarla así, nace de la memoria espiritual. Cuando un elegido de Dios pronuncia estas palabras, no está rechazando el mundo. Está reconociendo que su espíritu no fue diseñado para adaptarse a cualquier sistema. Los elegidos sienten esta desconexión desde muy temprano, incluso antes de tener lenguaje para explicarla. Es una sensación silenciosa, persistente, que aparece en lugares donde otros parecen cómodos, pero donde el elegido siente un vacío inexplicable. El sentimiento de no pertenecer no es un defecto emocional, es una señal del elegido. Aparece en entornos familiares, sociales, laborales, incluso religiosos. El elegido observa, participa, cumple,
pero algo dentro de él sabe que ese no es su destino final. Por eso muchas veces se siente como un visitante, como alguien que está de paso. No porque sea inestable, sino porque su alma reconoce que su misión no está limitada a un solo espacio. Los elegidos nunca se sienten completamente en casa en sistemas que funcionan desde el miedo, la competencia, la falsedad o la desconexión espiritual. Aunque logren éxito externo, algo dentro de ellos permanece inquieto. Esa inquietud no es ambición. Es alineación futura llamando. Cuando dices, siento que no encajo aquí, tu espíritu está anticipando un lugar, un propósito, una misión que todavía no se ha manifestado por completo. Muchos elegidos intentan forzarse a encajar. Cambian su forma de hablar, de sentir, de pensar. Se adaptan para sobrevivir, para ser aceptados, para no destacar. Pero esa adaptación siempre cobra un precio interno, el cansancio del alma, la pérdida de autenticidad, la sensación de vivir una vida que no es completamente propia. Esa es la consecuencia de ignorar esta frase cuando surge desde la verdad interior. Esta frase no habla de rechazo, habla de preparación. Dios no forma a sus elegidos para quedarse donde están, sino para transitar, aprender y luego moverse. Cada lugar donde no encajaste te enseñó algo. Cada grupo donde te sentiste diferente fortaleció tu identidad. Cada etapa donde te sentiste fuera de lugar fue entrenamiento espiritual. Nada fue desperdiciado. La alineación divina rara vez comienza con comodidad. Comienza con incomodidad consciente. El elegido siente que algo no encaja porque su espíritu ya está alineándose con algo mayor. Por eso, aunque duela, esta frase es una confirmación. No estás perdido, estás en transición, y las transiciones nunca se sienten estables. Es importante entender que no encajar no significa estar solo, significa que estás siendo separado con propósito. Los elegidos suelen tener menos conexiones superficiales y más vínculos profundos. No necesitan pertenecer a todos porque su misión no es diluirse, sino preservar su esencia. Esa esencia es necesaria para lo que viene. Si esta frase vive en ti, no la uses para castigarte. No digas que hay algo mal contigo. Hay algo diferente. Y esa diferencia es clave. El mundo intenta moldear, Dios intenta revelar. Y la revelación comienza cuando dejas de negarte a ti mismo para agradar a otros. El elegido de Dios no encaja porque no fue creado para funcionar dentro de estructuras que limitan la verdad. Fue creado para abrir caminos, no para ocupar espacios ya definidos. Por eso su alma se inquieta. Por eso su espíritu empuja. Por eso su lenguaje revela lo que otros no pueden nombrar. Siento que no encajo aquí. No es una queja. Es una confesión espiritual. Es el reconocimiento de que hay más propósito, más verdad, más alineación. Y cuando el elegido deja de huir de esta frase y empieza a escucharla, algo cambia. La culpa se transforma en claridad, la confusión en dirección, el aislamiento en preparación. Si hoy te sientes así, recibe esta validación. No estás roto, estás siendo llamado. No estás fuera de lugar, estás siendo movido. No encajas porque aún no has llegado al espacio donde tu luz es necesaria. Y ese lugar existe. Tu espíritu lo sabe. Por eso no se conforma. Por eso no se acomoda. Por eso sigue recordándote, en voz baja pero firme, que tu historia no termina donde otros se quedan. No puedo explicarlo, pero algo me dice que espere. Esta frase no surge de la duda, surge del discernimiento. Es una de las expresiones más profundas del lenguaje espiritual
cuando el elegido de Dios está aprendiendo a caminar en sincronía con el tiempo divino. En un mundo que presiona para actuar rápido, decidir pronto y producir resultados visibles, esta frase aparece como una pausa sagrada. No es pasividad, es obediencia interna. El silencio es uno de los lenguajes más claros del espíritu. Dios no siempre habla con palabras audibles ni con señales espectaculares. Muchas veces habla retirando el impulso, apagando la prisa, colocando una quietud que no permite avanzar aunque todo parezca listo. Cuando el elegido dice que algo le dice que espere, está reconociendo ese silencio activo. Un silencio que no confunde, sino que protege. El elegido no actúa por impulso porque su espíritu ha sido entrenado para percibir consecuencias invisibles. Donde otros ven una oportunidad inmediata, el elegido siente una falta de alineación. Donde otros avanzan por ansiedad, el elegido se detiene por discernimiento. Esta capacidad no se aprende en libros. Se forma a través de pruebas, errores pasados y una relación íntima con el mensaje de Dios que va afinando la sensibilidad interna. Esperar no es fácil para el elegido, especialmente cuando siente el fuego del propósito ardiendo dentro. Pero precisamente ahí está la prueba. La paciencia no es castigo, es filtro. El llamado divino no se activa con prisa, se revela con madurez. Cada vez que el elegido obedece esa voz que le pide esperar, su carácter espiritual se fortalece. Aprende a confiar más en la guía que en la urgencia. Esta frase ha salvado al elegido de decisiones que parecían correctas en apariencia, pero que no estaban alineadas en esencia. Relaciones que habrían drenado su energía, caminos que habrían retrasado su propósito, palabras que habrían sido dichas fuera de tiempo. Esperar, aunque duela, evita errores espirituales que luego cuestan años de corrección. La confirmación interna es la brújula del elegido. No siempre viene acompañada de lógica o aprobación externa. A veces incluso genera incomodidad, porque obliga a quedarse quieto mientras otros avanzan. Pero esa incomodidad no es señal de error, es señal de alineación. La alineación divina rara vez coincide con la presión colectiva. Cuando el elegido ignora esta frase y actúa por desesperación, algo dentro se rompe. Aparece el desgaste, la confusión, el vacío. No porque haya fallado moralmente, sino porque salió del ritmo divino. En cambio, cuando honra la espera, aunque no entienda el porqué, la paz permanece. Esa paz es el indicador más confiable de que el espíritu está en control. Dios forma a sus elegidos, enseñándoles cuándo moverse y cuándo detenerse. Ambos son actos de fe. Esperar requiere tanta valentía como avanzar, porque esperar significa confiar sin ver, obedecer sin entender y permanecer fiel sin recompensa inmediata. Esa es una de las pruebas más silenciosas y más profundas de llamado divino. Esta frase también revela madurez espiritual. El elegido joven quiere respuestas rápidas. El elegido maduro acepta procesos. Entiende que no todo se acelera sin consecuencias, que hay tiempos de siembra invisibles, que hay batallas que se ganan no luchando sino permaneciendo firme. Si esta frase vive en ti, no la juzgues como indecisión. Reconócela como sabiduría en formación. Tu espíritu está aprendiendo a escuchar capas más profundas de la voz divina. Está afinando su oído interno. Está desarrollando un lenguaje espiritual que no necesita gritar para ser verdadero. No puedo explicarlo, pero algo me dice que espere es una declaración de confianza. Es decirle a Dios, confío en tu tiempo más que en mi ansiedad. Confío en tu visión más que en mi prisa. Y cada vez que el elegido hace eso, aunque nadie lo vea,
algo se ordena en lo invisible. Si hoy estás esperando sin entender, no estás detenido. Estás siendo alineado. Estás siendo protegido. Estás siendo preparado. La espera no es el final del camino. Es parte del diseño. Y cuando el momento correcto llegue, lo sabrás sin dudas, sin ruido, sin esfuerzo, porque la misma voz que te pidió esperar será la que te diga avanzar, y entonces todo encajará. Esto no se siente bien, aunque todos digan que sí. Esta frase es una de las señales del elegido más claras y, al mismo tiempo, más difíciles de sostener. No porque sea confusa, sino porque exige valentía espiritual. El elegido de Dios no percibe la realidad solo con los ojos o la mente, la percibe con el espíritu. Y el espíritu siente antes de que los hechos se manifiesten. Por eso, aunque todo parezca correcto en apariencia, algo dentro del elegido se resiste con una claridad imposible de ignorar. La capacidad de percibir energías no es algo místico ni exagerado. Es sensibilidad espiritual entrenada por experiencia. El elegido siente ambientes, personas, decisiones y caminos. Puede entrar a un lugar donde todos sonríen y aún así sentir incomodidad. Puede escuchar una propuesta perfecta y notar una disonancia interna. Esa percepción no nace del juicio, nace del discernimiento. El espíritu capta lo que la lógica todavía no puede procesar. El elegido detecta lo que otros no ven porque no está desconectado de su interior. Mientras muchos se guían solo por lo visible, el elegido presta atención a lo invisible. Intenciones ocultas, energías densas, motivaciones disfrazadas, tiempos incorrectos. Todo eso se manifiesta como una sensación interna que no siempre se puede explicar, pero que es profundamente real. Por eso esta frase aparece incluso cuando no hay pruebas externas que la respalden. Ignorar esta frase tiene un costo. No inmediato, pero sí profundo. El elegido que traiciona su percepción interna para agradar, encajar o no parecer diferente, comienza a fragmentarse. Aparece el cansancio del alma, la confusión emocional, la sensación de haber ido contra sí mismo. Muchas de las heridas más profundas del elegido no vinieron de ataques externos, sino de decisiones tomadas en contra de su discernimiento. Es importante entender la diferencia entre miedo y discernimiento. El miedo acelera, confunde, genera ansiedad. El discernimiento es calmado, firme, silencioso. No grita, no dramatiza, no amenaza, simplemente informa. Cuando dices esto no se siente bien, pero lo dices desde un lugar de paz y claridad, no desde pánico. Estás escuchando al espíritu. Esa es una frase del elegido nacida desde la verdad interior. El mundo suele confundir esta frase con negatividad o inseguridad. Se le dice al elegido que está exagerando, que está viendo problemas donde no los hay, que debería confiar más. Pero lo que el mundo llama exageración, Dios lo llama protección, porque muchas veces esa sensación es una advertencia temprana, una barrera invisible que evita un daño mayor. La protección divina no siempre se manifiesta cerrando puertas con ruido. A veces se manifiesta como una incomodidad suave pero persistente, como una falta de entusiasmo inexplicable, como una resistencia interna que no desaparece aunque intentes convencerte. Esa es la protección divina activa funcionando a través de la sensibilidad del elegido. Los elegidos suelen ser los únicos en una habitación que sienten que algo no encaja. Eso puede generar soledad, duda y presión interna. Pero esa soledad no es abandono,
es responsabilidad espiritual, porque cuando el elegido ignora esa percepción, no solo se afecta a sí mismo, también afecta a otros que dependen de su claridad. Esta frase ha salvado al elegido de alianzas equivocadas, decisiones apresuradas y caminos que parecían prometedores pero estaban vacíos. Aunque en el momento no se entienda, con el tiempo siempre se revela la razón. Y cuando se revela, el elegido aprende a confiar aún más en su discernimiento. Decir esto no se siente bien. Requiere honestidad contigo mismo. Requiere aceptar que no necesitas la aprobación de todos para honrar tu verdad. Requiere asumir que ser elegido de Dios implica ir contra la corriente cuando la corriente va hacia la desconexión espiritual. Esta sensibilidad no es una carga, es un don. Pero como todo don, debe ser respetado. Cuando el elegido aprende a escuchar esta frase sin justificarla, sin minimizarla y sin traicionarla, su vida comienza a ordenarse. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más auténticas, los caminos más coherentes. Si esta frase vive en ti, no la silencies, no la negocies, no la confundas con debilidad. Es una de las señales más puras de que tu espíritu está despierto y activo. No todos pueden sentir lo que tú sientes. No todos fueron llamados a percibir a ese nivel, y eso no te hace mejor, te hace responsable. El elegido de Dios no siempre puede explicar por qué algo no se siente bien, pero no necesita hacerlo. Su tarea no es convencer al mundo, es obedecer a su espíritu, porque cada vez que honra esa sensación, se mantiene protegido, y cada vez que la ignora, se expone innecesariamente. Esto no se siente bien, aunque todos digan que sí. No es una frase de duda, es una declaración de fidelidad interna. Es el espíritu diciendo: confío más en la verdad que siento que en la aprobación que veo. Y cuando el elegido vive así, aunque el camino sea más solitario, siempre es más seguro. No es el momento todavía. Esta frase no nace de la indecisión ni del miedo a avanzar. Nace de la madurez espiritual. Cuando un elegido de Dios pronuncia estas palabras, está demostrando que ha aprendido a respetar los tiempos invisibles que gobiernan su camino, en una realidad que empuja a correr, a lograr, a demostrar. El elegido aprende algo más profundo. No todo lo que es bueno ahora es correcto todavía, y esa comprensión es una señal clara de crecimiento interior. Los elegidos entienden los ciclos, incluso cuando no saben explicarlos con exactitud. Saben que hay tiempos de siembra, tiempos de silencio, tiempos de preparación y tiempos de manifestación. No confunden movimiento con avance ni espera con retroceso. Han aprendido, muchas veces a través del dolor, que adelantarse al tiempo divino puede retrasar más que esperar con paciencia. Por eso esta frase aparece cuando el espíritu ya ha sido entrenado para escuchar más allá de la urgencia. Dios no apresura a sus elegidos porque no los está formando solo para llegar, sino para sostener lo que recibirán. El mensaje de Dios rara vez empuja, más bien ordena. Cuando el elegido siente que todavía no es el momento, no es porque falte deseo, visión o capacidad. Es porque el proceso aún está trabajando en lo invisible. Relaciones se están alineando, carácter se está fortaleciendo, conciencia se está expandiendo. Todo eso ocurre antes de que algo externo se mueva. Esta frase es evidencia clara de crecimiento espiritual, porque el elegido ya no actúa solo desde el impulso. Ha aprendido a observarse, a escuchar su cuerpo, su espíritu y su entorno. Ha desarrollado discernimiento suficiente para reconocer cuando una puerta abierta no es una invitación inmediata. Entiende que no toda oportunidad debe tomarse al instante
y que decir todavía no también es una forma de obediencia. Esperar fortalece la misión porque depura la intención. Cuando el elegido espera, sus motivaciones se aclaran. Lo que era ego se cae, lo que era ansiedad se apaga, lo que era confusión se ordena. La espera revela si el deseo es genuino o pasajero, y solo lo genuino sobrevive al tiempo. Por eso, cuando finalmente llega el momento, el elegido no duda, avanza con firmeza, paz y coherencia interna. Muchos confunden esta frase con conformismo, pero en realidad es dominio espiritual. Es saber que no necesitas correr para probar tu valor. Es entender que tu llamado divino no se pierde por esperar, se fortalece. El elegido no compite con otros porque sabe que su camino es único. No se compara porque entiende que cada proceso tiene su propio ritmo. Y esa seguridad no nace del orgullo, nace de la alineación. La alineación divina en acción no siempre se ve como movimiento externo. A veces se ve como contención, como silencio, como una pausa firme que dice no. Aunque todo alrededor diga sí, esa capacidad de detenerse sin culpa es una de las mayores pruebas superadas por el elegido. Porque al principio, esperar duele. Duele ver a otros avanzar. Duele sentir que podrías hacer más. Duele confiar sin resultados inmediatos. Pero ese dolor no destruye, purifica. Cuando el elegido ignora esta frase y se adelanta, lo siente. Aparecen obstáculos innecesarios. El esfuerzo se vuelve pesado. La alegría se diluye. No porque el camino sea incorrecto, sino porque fue tomado antes de tiempo. En cambio, cuando honra el todavía, todo fluye con menos resistencia. No sin desafíos, pero con sentido. No sin esfuerzo, pero con respaldo espiritual. Esta frase también protege al elegido de cargar responsabilidades que aún no le corresponden. No todo lo que puedes hacer ahora debes hacerlo ya. Hay niveles de autoridad espiritual que se activan solo cuando el carácter está listo. Dios no entrega peso a quien aún está aprendiendo a sostenerse. Por eso el tiempo no es castigo. Es misericordia. Decir, no es el momento. Todavía es confiar en que el futuro no se pierde por esperar. Es creer que lo que es tuyo te encontrará cuando estés preparado para recibirlo sin destruirte. Es reconocer que tu misión no necesita prisa, necesita profundidad. Y la profundidad solo se forma con tiempo. Si esta frase vive en ti, no la veas como una limitación. Mírala como una señal de que has avanzado más de lo que crees. Has pasado de reaccionar a discernir, de correr a observar, de forzar a confiar. Eso es madurez espiritual real. Los elegidos no llegan tarde, llegan cuando están listos. Y cuando el momento finalmente se revela, no hay dudas, no hay resistencia. No hay confusión. Todo encaja, todo se ordena, todo tiene sentido. Hasta la espera. No es el momento. Todavía no es una renuncia. Es una promesa interna. Es el Espíritu diciendo, sé lo que viene, y cuando llegue, estaré preparado. Porque el verdadero poder del elegido no está en adelantarse, sino en alinearse. Y cuando hay alineación, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. No busco aprobar a todos. Esta frase marca un antes y un después en la vida espiritual del elegido de Dios. No nace de la rebeldía ni del orgullo. Nace de la liberación interna. Cuando el elegido pronuncia estas palabras con honestidad, está rompiendo una de las cadenas más silenciosas y más pesadas, la necesidad de validación externa. Durante mucho tiempo, el elegido intentó encajar, explicar, suavizar su verdad para no incomodar.
Pero llega un punto donde el alma ya no puede sostener esa contradicción sin romperse. El elegido no vive para agradar porque su identidad no depende de la opinión ajena. Vive para obedecer a la verdad que reconoce por dentro. Esa verdad no siempre es popular, no siempre es cómoda y no siempre es comprendida, pero es real. Y cuando el elegido decide honrarla, entiende que no puede ser fiel a todos y al mismo tiempo ser fiel a su espíritu. Elegir la verdad interna implica aceptar que algunos no estarán de acuerdo. Aquí es importante comprender la diferencia entre humildad y sumisión. La humildad reconoce límites, escucha, aprende y respeta. La sumisión, en cambio, se anula para ser aceptada. Muchos elegidos confundieron durante años la humildad con callar su verdad para no generar conflicto. Pero callar lo que el Espíritu confirma no es humildad, es autoabandono. Y el elegido de Dios no fue llamado a abandonarse a sí mismo. Esta frase activa rechazo externo porque confronta expectativas. Cuando alguien deja de buscar aprobación, deja de ser predecible. Ya no responde a manipulaciones emocionales, ya no actúa desde la culpa, ya no negocia su esencia. Eso incomoda a quienes se beneficiaban de su complacencia. Por eso, cuando el elegido empieza a decir no busco aprobar a todos, algunos se alejan, otros critican y otros intentan hacerlo sentir egoísta. Pero en realidad, lo que sienten es pérdida de control. La libertad espiritual comienza cuando el elegido entiende que no necesita permiso para ser quien es. No necesita consenso para obedecer a su conciencia. No necesita aplausos para caminar en alineación. Esta libertad no es arrogante, es serena. No grita, no discute, no intenta convencer. Simplemente es. Y esa firmeza silenciosa es una de las señales del elegido más evidentes. El lenguaje espiritual del elegido cambia cuando deja de buscar aprobación. Sus palabras se vuelven más claras, más medidas, más verdaderas. Ya no habla para agradar, habla para ser coherente. Ya no promete lo que no puede sostener. Ya no dice sí por miedo a perder. Dice sí cuando hay verdad y dice no cuando hay desalineación. Y ese lenguaje, aunque incomode, trae paz interna. Muchos elegidos sienten culpa al empezar este proceso. Culpa por decepcionar, por poner límites, por no responder como antes. Pero esa culpa no viene del espíritu, viene del hábito. Es el eco de una versión antigua que aprendió a sobrevivir agradando. Cuando el elegido entiende esto, deja de castigarse y empieza a respetarse. Porque respetarse no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. La identidad firme como elegido de Dios no se construye buscando aprobación, se construye sosteniendo verdad. Y la verdad, cuando es auténtica, no necesita ser defendida, se sostiene sola. El elegido aprende que no todos tienen que entenderlo, pero sí debe entenderse a sí mismo. Aprende que perder aceptación externa puede significar ganar coherencia interna, y esa coherencia vale más que cualquier reconocimiento superficial. No busco aprobar a todos. No significa vivir aislado ni despreciar a otros. Significa elegir relaciones donde no tengas que traicionarte para pertenecer. Significa caminar con quienes respetan tu esencia, aunque no siempre estén de acuerdo contigo. Significa soltar la necesidad de gustar para abrazar la necesidad de ser. Cuando el elegido deja de buscar aprobación, algo profundo se ordena. La ansiedad disminuye. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se filtran naturalmente. Y aunque al inicio el camino pueda sentirse más solitario, con el tiempo se vuelve más auténtico, porque ya no estás rodeado de quienes te aplauden por lo que aparentas, sino de quienes respetan lo que eres.
Esta frase también protege al elegido de vivir una vida fragmentada, porque intentar agradar a todos exige máscaras, y las máscaras, sostenidas por mucho tiempo, agotan el alma. El elegido no fue llamado a actuar, fue llamado a encarnar verdad, y esa verdad no puede adaptarse a cada expectativa sin perder fuerza. Si esta frase está despertando en ti, no la reprimas, no la suavices para no incomodar. Honrarla no te hará perder tu esencia, te hará recuperarla. El mundo no necesita más personas agradables, necesita personas verdaderas. Y el elegido de Dios fue creado para eso. No buscó aprobar a todos, es una declaración de libertad espiritual. Es el momento en que el elegido deja de vivir desde el miedo al rechazo y empieza a vivir desde la fidelidad interna. Y cuando eso ocurre, aunque no todos permanezcan, lo que queda es real, y lo real siempre sostiene. Todo esto tiene un propósito, aunque duela. Esta frase es el punto más profundo del lenguaje del elegido. No surge al inicio del camino. Nace después de haber atravesado pérdidas, silencios, rechazos y procesos que no tuvieron explicación inmediata. Es una de las frases del elegido más maduras, porque no niega el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él. Reconoce la herida y al mismo tiempo reconoce la mano divina detrás del proceso. El dolor para los elegidos nunca es solo sufrimiento. Es formación espiritual. Cada experiencia que dolió más de lo esperado estaba trabajando capas internas que no podían transformarse de otra manera. El elegido no es formado en la comodidad, sino en la profundidad. Y la profundidad siempre requiere atravesar zonas donde el ego se rompe, las certezas caen y la fe deja de ser teoría para convertirse en experiencia viva. Resignificar el sufrimiento no significa justificar abusos ni romantizar el dolor. Significa comprender que incluso aquello que no fue justo, que no fue deseado, que no fue comprendido en su momento, puede ser usado para despertar una conciencia más alta. El elegido aprende que no todo lo que dolió fue enviado por Dios, pero todo puede ser utilizado por Él. Y esa comprensión cambia por completo la relación con el pasado. Cuando el elegido dice, todo esto tiene un propósito aunque duela, ya no está luchando contra su historia, está integrándola. Ya no se pregunta por qué a mí, sino para qué en mí. Ese cambio interno es señal de fe madura. Una fe que no necesita que todo salga bien para creer. Una fe que no depende de resultados inmediatos. Una fe que se mantiene incluso cuando las respuestas no llegan. Esta frase conecta directamente con el mensaje de Dios porque revela confianza profunda, no una confianza ingenua, sino una confianza probada. El elegido ya dio suficiente como para saber que nada fue desperdiciado, que incluso los momentos donde se sintió perdido estaban formando discernimiento, que las heridas estaban abriendo sensibilidad, que las pérdidas estaban despejando el camino. Muchos elegidos cargaron culpa por sentir dolor, como si el dolor fuera señal de debilidad espiritual. Pero esta frase corrige esa mentira. El dolor no te hizo menos espiritual, te hizo más consciente. Te obligó a mirar hacia adentro. Te obligó a soltar ilusiones. Te obligó a desarrollar una relación más real con lo divino, no basada en expectativas, sino en verdad. Esta frase también es una preparación para la activación final, porque solo quien ha atravesado el dolor sin perder su esencia está listo para sostener propósito. El elegido que no ha sido quebrado por la vida no puede acompañar a otros en su oscuridad, no puede hablar con autoridad espiritual, no puede transmitir consuelo real. El dolor, cuando es integrado,
se convierte en sabiduría silenciosa. Alineación divina no significa ausencia de sufrimiento. Significa sentido dentro del sufrimiento. Significa saber que no estás caminando en vano. Incluso cuando no entiendes el mapa, el elegido aprende a reconocer esa alineación no por lo que siente externamente, sino por la coherencia interna que permanece aún en medio del caos. Esta frase marca el cierre de las 7 porque las contiene a todas. La intuición, la espera, la incomodidad, la paciencia, el no encajar, el no buscar aprobación. Todo converge aquí, todo formó algo, todo empujó hacia una versión más auténtica. Todo dolió porque estaba quitando lo que no era real. Y aunque el proceso fue duro, el resultado es claridad. Cuando el elegido pronuncia esta frase desde el corazón, deja de verse como víctima del destino y empieza a verse como portador de sentido. No porque eligió el dolor, sino porque eligió no endurecerse, eligió no cerrarse, eligió no perder la fe, incluso cuando fue puesta a prueba. Si hoy esta frase resuena en ti, es porque ya no estás en la etapa de preguntarte si eres elegido. Estás en la etapa de asumirlo. Asumir que tu historia tiene peso, que tu proceso tiene valor, que tu dolor no fue inútil y que lo que viene requiere exactamente la profundidad que has desarrollado. Todo esto tiene un propósito. Aunque duela, no es resignación. Es comprensión elevada. Es el espíritu mirando atrás sin rabia y mirando adelante sin miedo. Es el elegido reconociendo que ya no es quien era y agradeciendo incluso aquello que lo transformó a la fuerza. Esta frase no borra las cicatrices, pero les da significado. Y cuando las cicatrices tienen significado, dejan de doler de la misma forma. Se convierten en testimonio, en fuerza silenciosa, en autoridad espiritual. Los elegidos no son los que no sufren, son los que permiten que el sufrimiento los refine, no los destruya. Y cuando llegan a este punto, cuando pueden decir esta frase con paz, están listos, listos para lo que sigue, listos para servir desde la verdad, listos para caminar sin huir de su historia, porque al final, el propósito no cancela el dolor, lo trasciende, y el elegido que lo entiende ya no necesita respuestas inmediatas. Le basta saber que su vida no fue en vano, que su proceso tuvo sentido, y que todo, incluso lo que dolió, lo estaba preparando para recordar quién es. Si a lo largo de este mensaje sentiste que algo dentro de ti se activaba, que ciertas frases parecían describirte con una precisión incómoda, necesitas escuchar esto con total claridad. No fue coincidencia. Nada de lo que acabas de reconocer en ti fue producto del azar. Estas frases no son simples formas de hablar. Son huellas espirituales. Son señales vivas que confirman una verdad más profunda. Este fue un mensaje de Dios entregado en el momento exacto en que tu espíritu estaba listo para recordar. Los elegidos no despiertan todos al mismo tiempo, ni de la misma manera. Algunos tardan años en aceptar lo que siempre sintieron. Otros lo intuyen desde temprano, pero lo esconden para sobrevivir. Sin embargo, llega un punto donde la verdad interna ya no puede ser ignorada. Si te reconociste en estas palabras, es porque algo dentro de ti ya sabía quién eres, incluso antes de escucharlo en voz alta. Nada de lo que viviste fue inútil. Cada frase que resonó en ti fue una confirmación. La intuición que te guió sin pruebas, la incomodidad de no encajar, la espera que dolió, la sensibilidad que te hizo dudar de ti mismo, la necesidad de dejar de agradar, el dolor que te transformó. Todo eso no te ocurrió por error. Fue formación, fue preparación,
Fue alineación divina actuando en silencio mientras tú creías que estabas solo. Este mensaje no llegó para halagarte, llegó para activarte, porque reconocer que eres un elegido no es un título, es una responsabilidad espiritual. Significa que tu vida tiene peso, que tus decisiones importan, que tu forma de hablar, de sentir y de percibir influye más de lo que imaginas. El llamado divino no siempre se manifiesta como una misión visible. A veces se manifiesta como una carga interna que no te deja vivir superficialmente. Si estás aquí, es porque ya no estás en la etapa de negarte, estás en la etapa de recordar. Recordar que no viniste a encajar, viniste a ser fiel. Recordar que no viniste a correr, viniste a alinearte. Recordar que no viniste a agradar, viniste a encarnar verdad. Esa verdad puede incomodar, pero también libera. Y la libertad espiritual siempre tiene un costo. Dejar de traicionarte a ti mismo. Este fue un mensaje de Dios porque no te habló desde el miedo, sino desde la claridad. No te prometió un camino fácil, te ofreció un camino verdadero. No te dijo que todo será perfecto, te recordó que todo tuvo sentido. Y cuando un mensaje te devuelve sentido, no viene del ego, viene del espíritu. El llamado divino no se activa con ruido. Se activa con reconocimiento, con ese momento silencioso donde algo dentro de ti dice, esto soy yo. No necesitas anunciarlo al mundo. No necesitas convencer a nadie. El elegido no se valida externamente, se confirma internamente. Y cuando eso ocurre, algo se ordena. La confusión disminuye. La ansiedad se calma. La identidad se fortalece. A partir de ahora, caminarás distinto. No porque todo cambie de golpe, sino porque tú ya no eres el mismo. Ya no podrás ignorar tu intuición sin sentirlo. Ya no podrás quedarte donde tu espíritu se apaga. Ya no podrás decir sí cuando tu verdad dice no. Eso no es rigidez, es coherencia. Y la coherencia es uno de los mayores signos de madurez espiritual. Este mensaje cierra un ciclo y abre otro. Cierra la duda constante sobre si hay algo mal contigo. Cierra la culpa por sentir diferente. Cierra la necesidad de explicarte. Y abre una etapa de mayor responsabilidad interna. Porque cuando sabes quién eres, ya no puedes vivir como antes. No por obligación, sino por integridad. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, si sentiste paz en medio de la intensidad, si hubo claridad donde antes había confusión, comenta 777, no como un ritual vacío, sino como una declaración consciente, como una forma de decir, reconozco el llamado. Reconozco la alineación, reconozco quién soy. Esta es la segunda y última vez que se te invita, porque el verdadero acto no es comentar, es sostener lo que reconociste. No te apresures, no intentes forzar cambios inmediatos. La activación espiritual real es silenciosa y progresiva. Se manifiesta en decisiones más honestas, en límites más claros, en una relación más profunda contigo mismo y con lo divino. No necesitas demostrar nada, necesitas permanecer fiel. Que este cierre te deje en paz, no una paz pasiva, sino una paz firme. La paz de quien deja de pelear consigo mismo, la claridad de quien entiende que su historia no fue un castigo, fue un entrenamiento. La identidad de quien ya no se pregunta si es llamado, sino cómo responder al llamado con integridad. Los elegidos no caminan sin miedo, caminan con propósito. No caminan sin dolor, caminan con sentido. No caminan solos, aunque a veces así lo parezca. Hay una guía constante que no abandona. Y hoy,
Esa guía te recordó quién eres. Si te reconociste, no es casualidad, es confirmación, es alineación, es el inicio de una etapa más consciente, más verdadera, más fiel a tu esencia. Camina despacio, pero camina firme, porque cuando un elegido despierta, no vuelve a dormirse, y cuando recuerda su identidad, ya nada vuelve a ser igual.